Oli, buenos días, ¿qué tal el break? ¿Rico? Bueno, ¿están emocionados? De verdad, qué alegría estar acá. Me trasnoché haciendo modificaciones a la presentación, entonces va a ser par de improvisación, bueno, todo improvisación realmente, lo que tenía preparado. Procuré no poner mucho código, porque puede ser abrumador, de vez en cuando yo me abrumo con esto, yo ni sé cómo hice esta charla, me costó un montón. Pero bueno, es con mucho cariño, de verdad estoy enamorado, muchas gracias por la invitación, la gente muy querida, me encanta. Muchas gracias, siempre hay que empezar agradeciendo. Yo quiero dejar claro que yo soy hijo de las comunidades, yo soy quien soy por Medellín.js. Medellín.js me dio todo, la verdad. Me daba hasta comida cuando tenía hambre, es una locura. Hay que agradecerle al equipo organizador de BoyaConf. De verdad que esto lo hicieron con las uñas, se le nota pues el cariño que le metieron a este evento. Nuevamente gracias por la invitación, está muy bonito el venue, muchas gracias por asistir. Y bueno, yo creo que las gracias pues se extienden al infinito. Entonces yo más que dar gracias, yo vine a hablar de cómo JavaScript puede ser tan eficiente como C++. Y no estoy mintiendo, es verdad, vamos a hacer un pequeño benchmark al final. Daniel, perdón, trabajas para Mozilla, pero yo voy a usar P8, I'm sorry for that. Tengo muy malas noticias, digamos que esta charla la di hace un tiempo y pues han surgido actualizaciones y cosas y resulta que JavaScript es súper eficiente ahora. Entonces tuve que hacer un montón de mañas y modificaciones para poder dar los resultados que estaba esperando. ¿Qué dice? Esto no funciona. Pero bueno. Ahí me puedo ayudar con esto. Es que a mí me gusta moverme, hablar, hacer gestos. Ah, se lo había apagado, sí iba a funcionar. Unas malas noticias son esas, me tocó reescribir como parte de las cosas, hice unos cambios en Node, entonces tuve que actualizarlo con el último codebase para que quedara con la rama main y la cosa. Y bueno, no, pues insisto, yo voy a hablar de esto, vuelvo y repito, es verdad, no estoy mintiendo. Pero esto que es, está como invertido. ¿Sí? Está invertido. Ah. Primero lo apago, ¿no? Y segundo lo cojo al revés. Maravilloso. Vale. Eso muestra la poca preparación con la que vine, no es más. Bueno, yo trabajo para NodeSource, entonces les recomiendo que usen en Solid. En Solid es una herramienta de monitoreo para entornos productivos, donde puedes conseguir métricas, sacar snapshots, puedes evaluar cómo se comporta tu proceso en Node.js en casi tiempo real, con un costo del 0.5 de overhead, o sea, nada, funciona de maravilla para entornos productivos, es gratis, hasta 4 procesos, pero si necesitan más, me tiran la liguita y yo les bajo ahí el costo del plan. Mi nombre es Juan Arboleda y yo me autodenominé Juan Árbol porque, ajá, ese es mi handle creo que de Twitter y de Instagram para que me taguen y suban cosas o me pregunten lo que sea. Un poco de mi background, yo soy colaborador de Node.js, yo escribo código para Node, también saco versiones de Node, yo básicamente rompo sus entornos de producción. ¿Alguien de backend por acá? Yo le rompí. Yo le rompí producción una vez que hice un release y no habían los keys en Google Cloud. Perdón. Trabajo también en V8.
V8 es el motor que Node usa para ejecutar JavaScript. Perdón, Daniel. Trabajo también en LibUV. LibUV es la implementación del event loop en Node. Todas las operaciones asíncronas que haces a nivel de sistema, realmente las está corriendo a libuf. Y también trabajo pues en libuf. Últimamente he estado trabajando en el kernel de Linux. Creo que estoy locamente enamorado de los computadores. Y también hago más open source, pues aparte, pero creo que estas son como las colaboraciones más, comillas, relevantes que tengo, ¿vale? Entonces, como el tiempo apremia, y yo ni siquiera he empezado el timer, por cierto, a mí me encanta hablar, entonces me puedo quedar acá horas y horas y horas hablando. Pero hay que definir una agenda, ¿vale? Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de lenguajes, por supuesto, un poquito de compilers, un poquito de C++, un poquito de JavaScript, tal vez, un poquito de biología, un poquito de economía, tal vez neurociencia puede entrar ahí, va a entrar, de hecho. Pero bueno, insisto, no tenemos mucho tiempo, entonces nos vamos a quedar con biología, economía y neurociencia. Ojalá haya valido la pena esos $10 de la entrada para escucharme hablar de eso. Vale, últimamente yo tengo pues muchos intereses, ¿no? Entre tantos está el lenguaje, la forma en que nos comunicamos. Entonces voy a empezar con la definición del texto y voy a pedir de antemano disculpas que voy a leer, ¿sí? Y el texto procede del latín textus y significa tejido, enlace. De ahí que los textos presenten muchos elementos relacionados entre sí, las palabras de forma lineal, pero a veces formando un entramado en el que es fácil perderse. ¿Qué voy con esto? Esto es software. Esto es la memoria RAM de uno de los tantos Apolos que hubo, que alguien tuvo que hilar a mano, ¿sí? Entonces si un cable pasa por encima significa un 1, si pasa por debajo significa un 0, allí hay software escrito. Y como acabamos de ver en la definición de texto, eso es un entramado. Te bugueé eso. ¿Quién es capaz de buguear eso? Entonces, ¿qué voy con esto? Que cuando escribimos software, no solamente escribimos código per se, un set de instrucciones, sino que también estamos escribiendo texto. Entonces, cuando empezamos a evaluar nuestro código, no solamente tal vez en su tiempo de ejecución, sino también cómo lo escribimos, empezamos a ver otros problemas a la hora de programar, como naming convention. O sea, yo he pasado horas llamando una variable, ni siquiera escribiendo el código. O sea, ¿cuál es el nombre adecuado, perfecto para esta variable? Porque si no, me pierdo a la hora de leer, ¿sí? Entonces hay que entender que el código no es únicamente, insisto, un set de instrucciones, sino que también es texto que escribimos. Entonces, de allí empezamos a sacar conclusiones como: esto es un antipatrón, esto es un patrón de diseño, esto es una mala práctica, no deberías hacer esto, aquello, no needs loops. Porque ya no estamos evaluando el código como código, sino como lo que leemos. Nos estamos preocupando más por lo que hace, más por cómo se ve a lo que hace. Uno de mis autores favoritos se llama Jorge Luis Borges, un argentino fascinante. Yo le digo Borgesito porque lo quiero mucho. Y él me parece muy bonito. Marce, muchas gracias ahí por la citación final que te hizo la AI, pero todos los créditos a vos. Porque esto es una suerte de apéndice a lo que dijo Marce en un principio, ¿no? Entonces Borges dice de los libros: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Yo considero que cuando tenemos un problema que tiene que solucionarse con software, a veces más que capacidades técnicas, es un proceso creativo. A veces hay que ser muy creativos a la hora de solucionar un problema de algoritmia. ¿Y qué pasa con la extensión de la memoria? Claro, tenemos repositorios en Git, por ejemplo, que lo que estamos haciendo es extender la memoria porque estamos almacenando ese texto que escribimos. No se lo delegamos solamente al cerebro,
sino que una máquina es capaz de extender nuestro cerebro a través de recordar un montón de textos y huevonadas que a mí no me caben en la cabeza. Eso nos dice Borges. Entonces vamos a empezar un poquito a conversar sobre el proceso evolutivo de la escritura, ¿no? Vemos que antaño la gente solía escribir a través de símbolos o incluso no usaban vocales. O sea, uno como dice morcilla sin vocales. Es una locura. Y la gente solía escribir así, solamente las consonantes y no escribía las vocales, ¿no? A lo que voy con esto es que antes se solía escribir netamente con símbolos. Entonces tenemos culturas como las egipcias que tenían, no sé, un sol para representar el sol, representar lo que sea, y podemos tener una infinidad de símbolos. ¿Qué pasa con eso? Los símbolos son eficientes. Yo veo un sol y, bueno, no me cabe duda. Pero como puedo tener infinidad de símbolos, pues yo no tengo infinidad de cerebro. Entonces se vuelve un medio de comunicación muy eficiente, porque es que yo no puedo leer o reconocer todos los símbolos que pueden existir. Es imposible, ¿no? Y ocurre algo muy parecido con la programación. Digamos que cuando Alan Turing concibió la máquina de Turing, todo el tiempo lo trabajó con secuencias binarias, ¿sí? El primer computador se trabajó con secuencias binarias. Entonces se parece un poco bastante, o sea, no hay un poco bastante, que dominio del español. Escribimos netamente con símbolos, unos y ceros, unas secuencias que significan algo, no sabemos qué, a mí no me interesa, qué perdera de tiempo, pero es posible. A través de unos y ceros podemos representar imágenes, textos, números, audios. Es una locura, o sea, es una abstracción brutal. Amo la humanidad. Pero eventualmente evolucionó igual que el lenguaje natural. Como les dije, antaño se solía escribir solamente con consonantes, no habían vocales. Pero entonces tenemos luego ensamblador. Ya tenemos ahí, podemos más o menos adivinar qué puede estar haciendo este código. Sigue siendo una porquería programar en él, pero sin embargo es mucho más fácil que leer secuencias de unos y ceros, ¿sí? Tengo palabras claves, tengo registros específicos, paso tal vez una semana estudiando la arquitectura de mi CPU y puedo llegar a escribir software usando esto. Pero ¿qué pasa? Ya no es una cuestión de símbolos de unos y ceros, sino que ya tengo palabras. Entonces eso facilita la ingesta de la información. Ocurre algo maravilloso, en mi opinión, y es que la grandiosa Grace Hopper, te voy a amar profundamente el resto de mi vida porque me has dado comida. Gracias a ti, que decidiste estandarizar la programación a que, bueno, tenemos que conversar un lenguaje común, que es el inglés. Los computadores se programan en inglés, entonces ya se facilita un montón el asunto, porque ya no estoy peleando con un fabricante que decide una arquitectura de CPU o lo que sea, sino que ya tengo un lenguaje común que es el inglés y podemos ya entramar una conversación con los computadores más fácilmente. ¿Qué pasa con eso? Nacen los lenguajes de programación, ¿sí? Insisto, ¿qué pasa con el lenguaje? Yo a veces me pego unas fritadas horribles con estos temas. Cuando poseemos la palabra, estamos en capacidad de hacer representaciones abstractas, ¿no? O sea, no solamente decimos 1 más 1 es 2, como lo hacen los números, son súper precisos, lo que sea, pero tenemos refranes para todo. Entonces hay uno que dice, no sé, más vale pájaro en mano que tos en arbusto, algo así. Entonces me dice una cosa, pero realmente termina representándome una idea mucho más grande. Hay algo que está cercando ese refrán y eso es lo que llamamos abstracción. Entonces decimos, no sé, la palabra área. La palabra área puede significar el área de este recinto, el área de un círculo, ¿sí? La mera palabra evoca ya una abstracción un poco más complicada. Entonces tenemos, cuando ya acuñamos el lenguaje, el idioma inglés a los computadores, podemos crear abstracciones con el software. Lo cual es mucho más difícil de lograr a través de secuencias y unos, porque ya tenemos el poder de la palabra. Entonces a través de la palabra podemos decir, yo leo el nombre de una función y ya sé qué es lo que está haciendo. Eso es abstracción. Y eso es fascinante. Es una locura. Entonces, a mí me encanta... A mí me cuesta mucho leer. Entonces a mí me encantan las ayudas visuales. Entonces, pues trae un osito. Muy lindo.
que puede evocar cierta fragilidad, ligereza, simpleza, ¿no? Algo muy lindo. Y yo le di el nombre de JavaScript. ¿Qué tal? ¿Buen nombre? ¿Sí? Listo. Entonces, aquí consiguiendo, pues, continuando con esta carga simbólica, tengo otro símbolo. ¿Qué tal ese símbolo? A este símbolo lo voy a llamar C++. Los mismos creadores dicen, pues, que es un lenguaje eficiente, pero cuando te disparas en el pie con él, te vuela el pie completo, ¿no? Entonces creo que es el símbolo más adecuado para C++. Pero de lo que yo vine a hablar es de esto. ¿Qué creen que pasa cuando combinamos esos dos? Entonces ahora sí nos vamos a poner serios. ¿Listo? Ya no va a hacer más chistecitos. Ya el payasito se acabó. Y voy a hablar del parser. Yo le digo parser a mis amigos. No les digo parser, sino parser. Porque ellos parsean todas las palabras que yo les digo. Vale. Pero bueno, hay que hacer una mención especial a una gente que no me cae del todo bien. Que se llama la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué pasa con los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación tienen que obedecer a reglas sintácticas y semánticas, ¿no? Al igual que el español. Entonces, no sé, la Real Academia de la Lengua Española me dice, es hubo, no es hubieron. Pues si hubieron, entonces ya no es español, entonces es una vaina toda compleja que no me interesa. ¿Qué pasa con los lenguajes de programación que también obedecen a reglas sintácticas? Es decir, hay una forma de escribir un if en Python, hay una forma de escribir un if en C++, hay una forma de escribir un if en JavaScript, y todo eso lo tiene que especificar alguien, un conclave. Es el TC39 en este caso, pero para mí no hay una brecha muy amplia entre la RAE y el TC39. Básicamente están decidiendo la forma en que conversamos JavaScript. ¿Ok? Entonces, para empezar, un pequeño demo, uno muy pequeño. Voy a mostrar cómo P8, el motor de JavaScript, parsea un if. Nada del otro mundo. Tengo por acá un pequeño demo. Estoy donde no es. ¿Está bien el font size o está muy...? ¿Está bien así? ¿Sí? Bueno, entonces aquí, o sea, yo creo que ese es el código más difícil que voy a mostrar. Qué pena decepcionarlos. Entonces aquí vemos que hay un if, ¿sí? Que tiene un paréntesis izquierdo, el keyword true y cierra con unas llaves, ¿no? Aquí mi editor me está diciendo que hay un error. Me está diciendo que está esperando paréntesis. Eso es un error de sintaxis. Esto no está obedeciendo a las reglas sintácticas de JavaScript, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo acá? Yo compilé V8, V8, aquí en mi máquina. Y lo que hice fue pegarle un debugger. Y en el debugger le pegué un breakpoint aquí en esta función que se llama parse is if statement. Volvemos a la cuestión de abstracción y nombre, ¿no? El nombre que le dieron a esta función me dice a mí lo suficiente para entender que esa es la función encargada de sencillo. Entonces yo voy a correr el debugger. Vale. Voy a entrar aquí al código primero. Este es el código de V8. Esta es la función parse if statement. Entonces, como vemos en los comentarios, me dice que el if statement es así. Espera la palabra if, un paréntesis, una expresión, otro paréntesis y tal vez un else opcional. Pero definitivamente hay que cumplir con esta sintaxis. ¿Vale? Lo seguirá con el debugger. Entonces miren, empieza a consumir los tokens. Estoy esperando un token if. Estoy esperando un token que se llama left paréntesis. Miren el nombre tan bonito que le dan a esto, condición, y parsean la condición, ¿sí? Pero finalmente estoy esperando un paréntesis derecho. Entonces voy a entrar acá. Y miren el nombre tan lindo de la función, ¿no? Expect, espero algo. El siguiente token, llamo a la función next.
y tengo una macro que me dice como, hey, likely, hey, como, hey, si esto no pasa, por favor llámate a esta función report unexpected token, ¿ok? Entonces entramos ahí, yo ya voy a continuar la ejecución, ya no me importa lo demás que venga por debajo, y tengo el syntax error que me acaba de tirar el parser. Entonces ven que el procesamiento de lenguajes de programación no es tan difícil, siempre y cuando yo tenga mis reglas gramaticales muy bien definidas. ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Ya voy a terminar. Los veo como aburridos. Otro de los componentes que más me gusta y que yo quiero mucho es el compiler de V8. Por alguna razón me encantan los compilers. Creo que estoy perdidamente enamorado de ellos. Y una de las, bueno, no sé, de pronto toca hacer la distinción. Una de las diferencias entre los lenguajes de programación compilados e interpretados es que el compilado pasa a través de un compilador y el compilador solamente me vuelve un set de instrucciones que mi CPU de mi computador puede leer. Mientras que los interpretados tienen que correr un intérprete y el intérprete pues, va entendiendo el programa y lo va ejecutando por detrás, pero el compiler, por el contrario, es un objeto ya listo para CPU, ¿sí? Para perimeter. Entonces para esto también tenía otro pequeño demo. Ejemplo acá. Esto es una función que yo creé para calcular la paridad de un número. El operador módulo 2 y el residuo de un número n dividido entre 2 a 0. Entonces ese número es par. Pero aquí tengo una sintaxis muy extraña. Esta sintaxis no pertenece a JavaScript. Esto es lo que usa Google para debuguear el comportamiento de V8, ¿vale? Sin embargo, volvemos a la idea de abstracción y cómo el lenguaje y las palabras nos dicen cosas. Vemos que nos dice como prepare function for optimization. Yo le estoy diciendo, hey, prepáreme esta función isEven para optimizarla. La llamo para que tenga un poquito de información. Y el siguiente llamado se llama optimize function on next call. Es decir, V8 va a optimizar esta función en el siguiente llamado. Insisto, esta sintaxis es un apéndice que Google le hizo a su motor para probarlo y requiere un flag especial para correrlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando V8 optimiza una función? Convierte en ensamblador, convierte en lenguaje de máquina. O sea, trata JavaScript como si fuera un lenguaje compilado. No termino de entender esto. Tengo esa vaina. Entonces yo voy a correr. Entonces miren que yo le paso dos flags. Trace Turbo. Trace Turbo me va a tirar un log de cuando el optimizador optimiza la función, valga la redundancia. Y el otro flag se llama Allow Native Syntax. Estos son los Native Syntax. Estas funciones raras que empiezan con el símbolo módulo. Y voy a correr ese archivo even.js. Entonces mira, tengo un log que me dice begin compiling method is even using turbofan. Dice que lo terminó. Y Trace Turbo me va a soltar un archivito que yo puedo Entonces lo que hace V8 es representar mi código en un montón de nodos, ¿sí? Aquí a mi costado izquierdo tengo mi código. Está lloviendo. Digamos que por sí mismo no me dice mucho, pero yo también puedo tener información un poco más compleja, ¿no? Tengo aquí un nodo mucho más complicado y lo que yo voy a tratar de hacer es seguir este mapa, este masivo, este enredo tan berraco. Empezando por aquí, voy a tratar de seguir la ruta de esto, ¿no? Entonces vemos que el nodo superior dice parámetro 1, que es parámetro 1, n. Vemos que por acá tengo otra constante, que es la constante número 2. La tenemos ahí, el número 2. ¿Sí? Y tenemos otra vaina que se llama, la que tengo seleccionada, se llama Speculative Number Modulus. Como JavaScript no es fuertemente tipado, lo que hace V8 es tratar de especular. Si lo que puede concluir del código es bacano, lo puedo optimizar, si no, y miraremos qué pasa.
Entonces mira que los nodos empiezan a relacionar, ¿cierto? Parámetro 1 se relaciona con la constante 2, con el módulo, y luego finalmente hago un strict equal, que son los tres iguales, y lo relaciono con la constante 0, es decir, la operación del argumento 1 con la especulación del módulo, lo que sea, los 1, ¿no? Y finalmente retorno, y aquí termino, ¿vale? V8 pasa eso por un montón de optimizaciones, ¿sí? Que las tenemos... yo se las voy a mostrar ahora. ¿Qué pasa con este código? ¿Qué pasa con este nodo? Que este grafo ya me permite hacer operaciones matemáticas. Es una locura. Hay teoría de grafos que se encarga de recorrer esto, lo que sea. Pero el objetivo final de esto es hacer un scheduling. ¿Qué es un scheduling? Es crear bytecode de JavaScript, ponerlo en línea, que eventualmente va a ser convertido en ensamblador. Yo alguna vez solucioné un bug del compiler y me enteré que esta es una de las fases más importantes, porque cuando haces inlining, la CPU va a correr todo así. Y si tiene que hacer un salto para atrás, tiene que volver a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Entonces es súper ineficiente. Si logras hacer un buen inlining, tu código va a ser súper rápido porque solo tiene que hacer esto. ¿Qué pasa con esto? Hay una suerte de diccionario donde yo acá tengo un equivalente en ensamblador. Yo puedo hacer incluso, mira que tienen como ciertos code names. Por ahí debería hacer highlighting en algún lugar. Pero lo que está haciendo este disassemble es relacionar esto que yo tengo acá con mi grafo de nodos con ensamblador. Entonces finalmente mi código JavaScript termina siendo código en ensamblador. O sea, es una locura. Entonces, volviendo a las referencias visuales, tenemos la piedra Rosetta, ¿no? Yo me apoyé un poco de binario, ¿cierto? Para más o menos hacer la representación de que la piedra Rosetta me da una relación de equivalencia entre binario y lenguaje de programación X o Y, que es exactamente lo mismo que está haciendo V8 a la hora de compilar mi código. Crea un bytecode, tiene una suerte de piedra Rosetta por detrás, que es capaz de convertir esto en ensamblador. Entonces terminamos viendo que la teoría de compiladores o lenguajes de programación está fuertemente entramada con la teoría lingüística del lenguaje natural. Entonces vemos que estos dos se comportan muy bien, son bastante peligrosos. Bueno, otra cosita que tenía acá para mostrarles es que hay un señor fascinante que no entiendo cómo todavía está vivo. Ese señor ha sobrevivido de todo, que se encargó de estudiar el lenguaje natural y encontró una forma de discretizar el lenguaje. Y este grafo se parece, pues en mi opinión, se parece bastante a esto. O sea, el man encontró una forma de crear grafos que representan lenguajes y creó cosas como estas, pero eso ya lo había hecho Chomsky un tiempo atrás, ¿no? Entonces alguien que se dedica netamente al estudio de la lengua terminó haciendo algo que hoy los compiladores usan, bueno, casi todos los que están basados en nodos usan sí o sí. Entonces esto puede despertar un poquito de suspicacias, ¿no? ¿Cómo así que ese ensamblador que yo escribo o que me da V8 es tan eficiente como el que me da el compilador de C++? Y la verdad es que la gente de V8 escribió ese diccionario a mano, entonces puede que el resultado no sea tan eficiente como el de C++, pero la gente de V8 es súper brillante y creó una cosa que llama los Fast API Calls. Los Fast API Calls son un feature para embedders. Lo puede usar Node, lo puede usar Dino, Cloudflare Workers. Todo el mundo que use V8 puede usar esto. ¿Qué pasa con los Fast API Calls? Hay una manera de que tú desde JavaScript puedas llamar librerías de C++ sin tener que correr código de V8. JavaScript es un lenguaje interpretado. En consecuente, yo no solo, cuando corro mi código JavaScript, no solamente estoy corriendo mi código JavaScript, sino la lógica del engine detrás. Sí, tiene que haber una entidad encargada de entender ese lenguaje de programación. No es como un lenguaje compilado que corre solamente lo que escribo, sino que además de eso tiene que correr un garbage collector, un montón de cosas. Y con los Fast API Calls, lo que V8 logra es
¿sabes qué? No tengo que correr V8, puedo correr solamente C++. Entonces lo que yo hice fue modificar unas cosas en el core de Node. En el core de Node y les hice un pequeño regalo. Ojalá les guste. Si no, creé mi propio módulo built-in. Eso es una API de Node. ¿Será que mando pull request y me lo reciben en el core? Para poder usarlo en sus entornos productivos cuando quieran, listo. Entonces lo otro que yo tengo acá es un script muy normal que lo que hace es usar un módulo nativo que yo implementé, ¿vale? Que es para ver si un número es impar y le puse un log que me dice esta es la versión lenta y le puse una versión rápida que es mi versión de mi librería, ¿vale? Y esto es un binding en C++ del que Node se va a pegar. Esta es mi implementación en JavaScript. Como en la parte ISOT lo implementa un internal binding, es decir, desde C++. Entonces yo lo que hice fue... Yo les decía que va a estar muy improvisado. ¿Qué pasa con esto? Que van a ver que cuando yo corro C++, cuando corro JavaScript termino corriendo C++ y las cosas terminan pareciendo un poco diferentes, ¿vale? Entonces, ven que mi código por acá, este script va a llamar a mi módulo, pero va a llamar a este método en particular. Y aquí tengo 20 millones de iteraciones. Voy a correr esta función 20 millones de veces, ¿vale? Tengo una información por acá comentada, los native syntax, porque lo que quiero hacer es un pequeño benchmark de cómo funciona el asunto, ¿no? Entonces voy a correr esto, ¿sí? Cuando digo no Mago y no Turbofan, le estoy diciendo, hey, no me aplique ninguna optimización a este JavaScript. Corra JavaScript tal cual es. Entonces vamos a ver cuánto se demora en correr esa función que yo escribí. ¿Cuánto fue? ¿6 millones de veces? 20 millones de veces, ¿ok? A ver qué pasa sin optimizaciones. Demora, ¿no? Bueno, esto tomó 14.6 segundos. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a permitir que este sujeto horrible haga las optimizaciones. Esto por acá. Vale. Vamos a ver. Tenemos 14 segundos. Y tenemos 5.1 segundos. Solamente aplicando las optimizaciones de V8. Pero es el mismo JavaScript. Como ustedes pueden ver, es el mismo script. Entonces, ¿qué está pasando por debajo? Por debajo tenemos V8, que es C++, llamando C++. ¿Sí? Ahí está el pequeño benchmark. Ya lo acabo de hacer. Y bueno, muchas gracias. Esa es mi charla.